¿Cómo se clasifican las sociedades mercantiles? Las sociedades mercantiles, de manera general, se pueden agrupar en dos grandes grupos, ya sea sociedades de personas y sociedades de capital. A continuación, un ejemplo de este extenso tema. Las sociedades de personas se caracterizan por tener en cuenta la calidad de los socios y por la limitada autonomía patrimonial de la sociedad. Los socios tienen una responsabilidad solidaria con el capital social. En las sociedades de personas, el componente principal son los socios, por sus valores éticos, morales e intelectuales, y su representativa ante la sociedad, antes que sus valores económicos aportados como capital. Si el fin económico, es decir, la satisfacción de una necesidad con el empleo de unos medios concretos, es precisamente completar la capacidad del trabajo, siendo este el móvil que induce a las personas a asociarse, estamos ante las sociedades personalistas. Hay sociedades de personas que son la sociedad colectiva. Esta es aquella que todos los socios responden solidaria e ilimitada por las operaciones que efectúe la empresa. El número de socios que debe ser 2 o más, y cualquier sociedad mercantil podrá ser socia. La administración de las sociedades corresponde a todos y cada uno de los socios, quienes podrán delegarla en terceros bajo autorización de sus demás socios. Pueden dar objeto de aporte, dinero, créditos, activos, muebles, inmuebles, patentes e invenciones y la industria personal. La siguiente sería sociedad en comandita. En este tipo de sociedades se distinguen dos clases de socios: los comanditarios, cuya responsabilidad está limitada a sus aportes, y los colectivos, que responden como en la sociedad colectiva. Hay dos tipos de sociedades en comandita: simple y por acciones, pero solo la simple hace parte del grupo de las sociedades de personas. La simple es en la que los aportes de los socios no están representadas por acciones. Sus características son similares a las de las sociedades colectivas, a lo que en esta es necesario distinguir entre socios comanditarios y comanditados o colectivos y el aporte económico de cada uno de ellos al capital social. Sociedades de capital, en la que el socio se le valora en razón a la aportación que realiza al capital social. Es usual afirmar que en este tipo de sociedades se considera al socio por lo que tiene si la razón que anima a las personas a asociarse para conseguir el interés común es obtener una rentabilidad a un ahorro conseguido. Estamos ante las llamadas sociedades capitalistas. En este tipo de sociedades lo que cuenta es la capacidad del capital, aportado por los accionistas para proyectos importantes dentro de la economía de un país, pues se dice que los accionistas ni siquiera llegan a conocerse. En este tipo de sociedades, la naturaleza mixta hace relación a los dos componentes importantes para la sociedad: las personas con todos sus valores y principios, y la cuantía del valor aportado como capital generador de riqueza. Las sociedades de naturaleza mixta. En este tipo de sociedades, la naturaleza mixta hace relación a los dos componentes importantes para la sociedad: las personas con todos sus valores y principios, y la cuantía del valor aportado como capital generador de riqueza. Cuando la finalidad que lleva a las personas a unirse para satisfacer una necesidad común es la de completar la capacidad de trabajo junto con la consecuencia del capital necesario para poder desarrollar dicha capacidad, entonces estamos ante las sociedades de tipo mixto. Formas legales de las organizaciones mercantiles en México. Una sociedad es una entidad propia y distinta, cuenta con un patrimonio común y con la participación de los socios, comparte un interés o propósito en común. Podemos decir que una sociedad mercantil es la unión de dos o más personas mediante la cual aportan algo en común para un fin determinado. Al construir una empresa, los involucrados adquieren responsabilidades y beneficios, buscan obtener ganancias y dependiendo del tipo de sociedad que elijan, así será su responsabilidad. Es por eso que es importante saber qué es una sociedad mercantil y cuál es su función. Esto tiene la finalidad de dar un enfoque general sobre los tipos de organización de las empresas, para que aquellos que tengan en mente construir un negocio elijan el tipo de organización más conveniente y acorde a su giro empresarial. Tipos de sociedades mercantiles en México. Los 6 tipos de sociedades u organizaciones mercantiles en México a analizar son: sociedad de nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad en comandito por acciones, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima y sociedad cooperativa. La primera, la sociedad de nombre colectivo. Esta destaca la responsabilidad de los socios por las obligaciones que contraiga la sociedad.
Las características esenciales de esta sociedad es que la responsabilidad de cada socio será limitada, solidaria y subsidiaria de todos los socios. Debe tener cuando menos 2 socios, puesto que no existe un número máximo. La razón social se compone por los nombres de todos los socios o de alguno de ellos, seguida solamente de las palabras y compañía. La segunda es la sociedad en comandita simple. Esta es la reunión de una o más personas físicas y morales que crean una persona moral para obtener un fin común y generar ganancias. En esta se identifican 2 tipos de socios: los comanditados, que tienen una responsabilidad ilimitada, y los comanditarios, que determinan su responsabilidad por sus aportaciones. La tercera, la sociedad en comandita por acciones. Es una sociedad de capital funcional, es decir, cuyo capital social no debe ser menor a 50,000 pesos. Existe bajo una razón o denominación social y se compone de uno o varios socios comanditados con responsabilidad limitada y de uno o varios socios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. En cuanto a la sociedad de responsabilidad limitada, su responsabilidad está limitada al capital aportado y, por lo tanto, en el caso de que se contraigan deudas, no se responde con el patrimonio personal de los socios. Es una sociedad intermedia que surgió para eliminar las restricciones y exigencias de la sociedad anónima. Constituye un tipo social sin alejarse de los esquemas propios de las sociedades de personas. La sociedad anónima es aquella sociedad mercantil cuyos titulares son en virtud de una participación en el capital social a través de los títulos o acciones. Los accionistas no responden con su patrimonio personal de las deudas de la sociedad, sino únicamente hasta la cantidad máxima del capital aportado. Por último, la sociedad cooperativa. Es una sociedad mercantil con denominación de capital variable fundacional, representado por certificados de aportación nominativos. Aquí intervienen como mínimo 5 personas. ¿Cómo se registran los diferentes tipos de sociedades mercantiles? 1. Solicitar la autorización para usar una denominación o razón social. Dicha autorización debe realizarse de manera presencial ante la Secretaría de Economía o vía online en el nuevo módulo único de autorización de denominaciones. 2. Luego de que la Secretaría de Economía autorice alguna denominación, el abogado debe elaborar el acta constitutiva de la sociedad, en función de las necesidades y de los objetivos de los socios que la integrarán. 3. Protocolizar el acta constitutiva ante el federatario público, que va a ser un notario o un corredor público. 4. Registrar la sociedad ante el Servicio de Administración Tributaria, que es el SAT. Esto le permite al abogado obtener la cédula de identificación fiscal de la sociedad, la cual contiene el número de Registro Federal de Contribuyentes, RFC. 5. Inscribir la sociedad mercantil en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. Finalmente, el abogado deberá registrar la sociedad mercantil en el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, incluso cuando los únicos trabajadores sean, por el momento, los mismos socios. Sociedades mercantiles en el marco legal de las organizaciones. Concepto y constitución. Una sociedad es una entidad propia y distinta, cuenta con patrimonio común y con la participación de todos los socios. Bueno, aquí como podemos ver, nos dice que la sociedad es un patrimonio común, entonces esto dice que los socios pues tienen un fin común en el cual pues hacen sus aportaciones para contribuir con un bien en la empresa. Entonces, esto nos quiere decir que tienen que ser más de 2 personas morales, las cuales están a cargo, son socios de una compañía. La diferencia entre las sociedades mercantiles y las empresas, bueno, como podemos ver, las sociedades mercantiles son aquellas que se encuentran enlistadas en la Ley General de Sociedades Mercantiles, en su artículo 1, en lo cual son bastantes las sociedades mencionadas. Por ejemplo, está la sociedad de nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad cooperativa y la sociedad de acciones simplificadas. Entonces, estos son algunas de las sociedades mercantiles. Y la empresa, la diferencia es que una empresa es toda persona física o moral que realiza actividades comerciales. Esto nos dice que así sea una persona que esté como persona física, se puede denominar como empresa, aunque sea una sola. Entonces esto ya cambia bastante a una sociedad mercantil que a
que una empresa, ya porque una empresa puede conformarse desde una persona física o moral, y una sociedad obligatoriamente tiene que estar enlistada en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces, esta es una gran diferencia que hay que tener en cuenta. Entonces, así como lo dije en la diapositiva anterior, entonces una persona física ya se puede tomar como una empresa, en lo que es muy diferente a una sociedad mercantil, ya que la sociedad mercantil es todo aquel que entre dotado de personalidad jurídica. ¿Qué es la personalidad jurídica? Es una cualidad que confiere la ley a las personas jurídicas. Es una cuestión de derecho, o mejor, una ley, ya que esta es la que determina quién tiene la personalidad y ninguna otra jurídica que no se halle entre los que según la ley tiene personalidad. Es importante mencionar que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 9, procura la llamada libertad de asociación, la cual, en términos cotidianos, para poderlos entenderlo mejor, nos dice que no cualquier persona tiene el derecho a asociarse con cualquier objeto lícito, pero solo las personas del mismo país podrán hacerlo para formar parte en los asuntos políticos del país. Esto nos quiere dar a entender, en pocas palabras, que no por ser una persona, y más siendo extranjero, llego y digo, bueno, pues yo quiero aportar, ser socio y dar dinero o dar algo para poder pues sí, contribuir en toda la empresa, sino que sí tienes que ser forzosamente del país.